El síndrome nefrótico. Igualito, para el síndrome nefrótico, chicos, hay pilares que se deben tomar en cuenta y que nos permiten hacer un diagnóstico adecuado. Y ahí tenemos, por ejemplo, una de las cosas más importantes, la proteinuria masiva, la hipoalbuminemia, el edema y la hipercolesterolemia. Lo más importante de este cuadro, chicos, es la proteinuria masiva. No es un poquito de proteínas, no es unas cuantas proteínas, sino es un vaciamiento grave de proteínas. Por eso se habla así con título de proteinuria masiva. Si hay proteinuria masiva, ¿cuál es la proteína más abundante que tiene mi cuerpo? La albúmina. Por lo tanto, nos deshacemos de ingentes cantidades de albúmina. Por eso hay hipoalbuminemia. Y la hipoalbuminemia me va a producir, ya saben ustedes, edema, ¿no es cierto? Y no se conoce muy bien la causa de la hipercolesterolemia, pero hay un incremento. Entonces, la fisiopatología ya la hemos revisado en realidad. Fíjense qué dice. Cualquier precipitante del síndrome nefrótico, que son N. Si leen el libro, en la letra menuda puede estar en toda una plana o a veces más. Hay muchos causantes. Cualquier precipitante, ya vamos a ver cuáles son entre los más importantes, me va a producir un aumento de la permeabilidad glomerular, pero a las proteínas, ¿ya? Entonces, se altera, porque en condiciones normales también las proteínas, por ser moléculas grandes, no pasan. Pueden pasar aminoácidos que se reabsorben inmediatamente, pero la proteína no se filtra, ¿ya? Esta pasa de largo. Entonces, esta proteinuria masiva tiene que ser igual o mayor a 50 miligramos kilo peso día. Fíjense qué cantidad ingente. Es una barbaridad la cantidad de proteínas que se eliminan. Todo esto me lleva a la hipoproteinemia con hipercolesterolemia y al edema. ¿Se acuerdan qué presiones importantes se toma en cuenta en el capilar, chicos? Hidrostática, ya hemos dicho una. ¿Y la otra cuál es? Coloidosmótica, muy bien. La hidrostática está en función a la cantidad de agua. ¿Y la coloidosmótica está en función a qué? A la concentración de proteínas. Entonces, cuando hay un incremento de proteínas en el capilar, ¿qué pasa? Se atrae hacia ese compartimiento el agua. Pero cuando la cantidad de proteínas baja, es decir, la presión coloidosmótica baja, ¿qué pasa? Sale el agua, ¿no es cierto? Entonces sale el agua, hay fuga de agua al intersticio, por lo tanto, eso es lo que me da el edema, ¿ya? Esta fuga, porque la presión coloidosmótica, oncótica que dicen, está baja. Entonces, ya decíamos qué es lo que produce la hipoproteinemia. Entonces, en primer lugar, esta eliminación masiva de proteínas me llevará a eliminar a través de la orina grandes cantidades de la proteína más abundante, que es la albúmina, y por lo tanto el simple hecho de perder ingentes cantidades de albúmina ya me produce edema, ¿no?
porque es la principal. Pero hay otras proteínas, por ejemplo, las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas tienen mucho que ver con el sistema defensivo, ¿no es cierto? Al perderse estas, ese paciente va a quedar susceptible a las infecciones. Queda así susceptible. Por otro lado, también disminuye y se pierde el factor beta del complemento. Y también, como es parte del proceso inflamatorio protector, me va a producir también infecciones. Hay una disminución de la transferrina. ¿Se acuerdan de la transferrina, verdad? La transferrina es una proteína transportadora del hierro que está en el plasma y que se ocupa de llevar para que se produzca el metabolismo del hierro. Entonces, esta también, la transferrina, entonces está disminuida, por lo tanto, está para que se almacene como ferritina en el hígado, acuérdense, porque va al hígado, ¿no es cierto?, almacenarse como ferritina, va a estar disminuido y la producción de glóbulos rojos va a disminuir, por lo tanto, me da anemia. Hay una disminución del factor de crecimiento insulínico, por lo tanto también va a estar afectado el crecimiento de estas personas que llegan a tener el síndrome nefrótico. La proteína transportadora de la vitamina D también está disminuida y entonces me va a dar osteopenia, porque acuérdense, el metabolismo del calcio tiene mucho que ver con la vitamina D. Por eso se adiciona incluso a los lactantes en la primera etapa que están con las leches artificiales, la ACD, ¿no es cierto? Porque la vitamina D ayuda a absorber el calcio en los intestinos. Entonces hay osteopenia y por lo tanto también hay disminución de los inhibidores de la coagulación, dándome lugar a fenómenos de trombosis. Entonces, el edema es debido a este fenómeno que ya hemos dicho, queridos, de hipoproteinemia con hipoalbuminemia, disminución de la presión coloidosmótica intravascular, fuga de líquidos al exterior, al intersticio, reabsorción de agua y de sodio y edema. Ahora, cada vez que hablamos de síndrome nefrótico, tenemos que saber que hay dos grupos claramente identificados, dos grupos de síndrome nefrótico que son totalmente diferentes en todo aspecto, diferentes en la clínica, diferentes en la evolución, diferentes en la anatomía patológica, diferentes en el pronóstico, diferentes en el tratamiento, son muy diferentes, ¿ya? Entonces, un grupo se llama nefrosis lipoidea. Este, por suerte, es lo más frecuente en niños y es la forma más, por decirle, más suave, la que mejor evolución tiene, la que el tratamiento es más sencillo, no es tórpido como del otro. Y el otro grupo es una nefrosis, pero con lesiones. Entonces, las lesiones son de tipo glomerulosclerosis focal, mesangiocapilar, de tipo membranoso y la membrano proliferativo, ¿ya? Entonces, hay alteraciones visibles en la anatomía patológica cuando se hace una biopsia en estos pacientes. Aquí hay tips, chicos, donde nos van a decir las cosas más puntuales e importantes del síndrome nefrótico. En primer lugar, quienes enferman de síndrome nefrótico en pediatría son los más chiquititos, son los lactantes. Hemos visto que la glomerulonefritis será más frecuente en niños grandes, pero este es propio de los lactantes. No quiere decir que un niño más grandecito de 3, que ya no es lactante, de 4 años, no pueda ser. Es raro,
pero existe la posibilidad. Y hay adultos también que hacen síndrome nefrótico, ¿verdad? Es más raro, pero el grupo que en pediatría es más afectado es el de los lactantes. Por eso dice, de 1 a 5 años, incluso decir 5 años es demasiado grande, porque en otra parte del libro se menciona que es menores de 2 años, son lactantes exclusivamente. De este grupo, el 90% hace esa forma suave de nefrosis lipoidea. Conforme va aumentando la edad en que agarran la enfermedad, ya se va volviendo menos frecuente la nefrosis lipoidea y van apareciendo más estas formas severas con manifestaciones con mesangio capilar, membrana proliferativa, esclerosis, etc. Y aquí la nefrosis lipoidea solo alcanza el 50%. Me voy a sentar, queridos. ¿Cuáles son las causas de la nefrosis lipoidea? Esto es que quiero que me entiendan. Fíjense, entre las principales causas están los AINES. ¿Qué son los AINES? Son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no es cierto? Y entre estos es el diclofenaco, el famoso ibuprofeno, piroxicam nadie utiliza acá en niños. ¿Pero qué es lo que utilizan? El ibuprofeno y el diclofenaco. Estos serían. Entra también incluso hasta el ácido salicílico, que es un AINE, pero ya nadie utiliza, ¿verdad? Son estos dos los de más utilización. Son los más terribles. Por eso ustedes tienen todo el derecho de opinar y decir que no es lo más adecuado. Además que los antiinflamatorios, chicos, les repito, frenan el proceso reparativo de la inflamación, porque la inflamación no es dañina. La inflamación es parte de la reparación de un proceso, de una lesión, pero puede haber problemas, digamos, inflamatorios crónicos como el de las articulaciones, de todas esas, que no son normales, no son reparativas. Estas son dañinas. Ahí sí se debe utilizar. Ahí esa es la indicación. No es que tenga una amigdalitis, una infección aquí y lo primero que le tiran es diclofenaco o ibuprofeno. ¿Ya? Entonces eso deben tener bien claro. Otro de los problemas son los niños que tienen antecedentes de alergia o que tienen familiares con antecedentes de alergia. Fíjense que esto se transmite mucho por genes, ¿no es cierto? Las alergias. Papás alérgicos, con seguridad los hijos son alérgicos. Se transmite por genes. Las alergias, el polen, enfermedades inmunológicas, Hodgkin, picadura de abeja. Tiene que ver con esta reacción alérgica. ¿Por qué está con letras grandes? Porque está junto con el ibuprofeno, los AINES, está entre las primeras causas de productoras de síndrome nefrótico. Ustedes saben cuando hay ataques masivos, por ejemplo, han escuchado, ¿verdad? De ataques masivos de una colmena que ha atacado a una persona que puede matar en un shock anafiláctico con compromisos de estos y es bien frecuente el síndrome nefrótico. Esas son de la nefrosis lipoidea la más frecuente. Ahora, de las nefrosis con lesiones que hemos visto, que son las más graves, por ejemplo, el tumor de Wilms, ¿ya? La sífilis. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho sífilis congénita? Hemos dicho que este niño puede nacer con síndrome nefrótico, ¿verdad? El lupus eritematoso es una enfermedad inmunológica, la artritis reumatoidea, la hepatitis B, la malaria, el uso de heroína, la diabetes mellitus, el síndrome de Sohn-Lengen-Och, ¿alguno conoce? Este es un síndrome re frecuente, solamente no sabemos diagnosticar. Es un problema inmunológico que al ser inmunológico así aparece repentinamente
y aparecen lesiones tipo urticaria de la cintura para abajo. Por eso el libro lo describe en pantalón, de la cintura para abajo. Y que se acompaña de muchas lesiones de sangrado, porque hay también vasculitis ahí. Hay reacción en los capilares, antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, podemos encontrar sangrados en heces, en articulaciones y en otros lados. Este cede casi generalmente espontáneamente o con algún tratamiento. Ese es el síndrome de Schönlein-Henoch. Cuando vean así, tienen que pensar en eso. El SIDA, la endocarditis, sales de oro y una infinidad de situaciones, pero menos frecuentes. Aquí les estoy mencionando lo más frecuente. Sin embargo, de todo esto, queridos, estas son causas que han sido identificadas y corroboradas y que tienen un fundamento. Entonces son causas conocidas productoras del síndrome nefrótico. Pero fíjense qué dice la literatura. Todas estas causas conocidas son lo menos. En general, cuando estoy frente a un paciente con síndrome nefrótico, investigo estas causas y a veces no doy, porque son N. Por eso es que se habla que esta idiopática, cuando digo idiopática es de causa desconocida, ¿verdad? Es la causa número 1. Es el mayor porcentaje. Si yo tomo en una bolsa todas las causas, la número 1 sería la idiopática o de causa desconocida. ¿Ya? Y las siguientes ya entran estas que hemos mencionado. La otra cosa, tenemos que saber por qué se filtran las proteínas en el glomérulo, porque en condiciones normales de un niño sano no se filtra. Lo que pasa que las proteínas son nuestra principal reserva de aniones, es decir, tienen la carga negativa, ¿no es cierto? Son aniones. Y entonces, en el glomérulo, en las paredes, hay unas cargas en condiciones normales, hay cargas negativas, así presentes cargas negativas. Entonces, viene una proteína con su carga negativa, está queriendo filtrarse, negativo con negativo, ¿qué pasa? Se repelen, ¿no es cierto? Se repelen. Negativo con negativo se repelen y por eso pasa de largo, no se filtra. Pero aquí en el síndrome nefrótico, estos proteoglucanos que llevan la carga negativa se alteran, se desaparecen. Y por lo tanto, no hay este fenómeno de repelencia y se van filtrando. Esa es la causa, ¿ya? Y este es un mecanismo inmunológico igualito que la glomerulonefritis. Ambos son procesos inmunológicos. ¿Cuál es la correlación clínico-patológica? Es más frecuente en lactantes y hemos dicho la sintomatología más importante y lo más llamativo así a simple vista es el edema generalizado, pálido y así, pero generalizado. Quiere decir que hace anasarca. Entonces, cuando vemos un bebecito lactante así, con los ojos tapados, todo edematizado, incluso genitales, porque es casi lo último en edematizar. Si lleva los genitales edematizados, es con seguridad un síndrome nefrótico. Puede existir o no hipertensión y hematuria, y si existe, está en un 25%. El 93% de la nefrosis lipoidea, de la más frecuente de ese primer grupo, responde bien al tratamiento con corticoide. Al ser un proceso inmunológico, aquí se utiliza como tratamiento el corticoide, ¿ya? Un 20 a menos del 10% de la nefrosis con lesiones no responde al corticoide, no responde. Y la otra cosa son premisas estas. Si no hay recaída en 4 años, se considera al paciente curado.
pero la mayoría recae. Es raro que no recaiga. La mayoría recae. Funde edema, suspenden y después de un tiempo vuelve a recaer. El síndrome nefrótico con hipertensión permanente por más de 2 a 3 años me producirá un daño renal que puede terminar en una insuficiencia renal. Y la mayoría de los casos de síndrome nefrótico son idiopáticos, como hemos dicho, o de causa desconocida. ¿Cuáles son las complicaciones? Las infecciones, y hemos visto por qué, ¿verdad? Ya hemos visto, por pérdida de la IgG y factores del complemento, la hipovolemia, al haber fuga del intravascular al intersticio, entonces la cantidad de líquido en el intravascular disminuye, ¿no es cierto? Entonces, estos tienen hipovolemia y por lo tanto una presentación temprana del shock hipovolémico. Así, con un poquito de pérdida de diarrea, de vómitos, etcétera, entran en un shock. Hay hipotensión ortostática, shock hipovolémico temprano, hay tromboembolismo por hemoconcentración, aumento de plaquetas, pérdida de factores de coagulación, puede haber insuficiencia renal y disminución del crecimiento. Y hemos visto por la osteopenia, por el déficit de la vitamina D, por la baja de este factor de crecimiento insulínico y por el uso del corticoide, queridos. Acuérdense que el corticoide también interfiere con el problema del crecimiento. El tratamiento es internar al paciente con síndrome nefrótico su primer episodio. La primera vez que lo diagnostico a un niñito, se interna. Yo les pregunto, ¿dónde está más seguro este niño? ¿En su casa o en el hospital? En su casa, en su casa. Está más seguro. ¿Por qué está más seguro en su casa? Dime tú. Muy bien. Porque es un niño en realidad inmunodeprimido. Porque tiene baja su sistema defensivo, todo está bajo, el sistema del complemento, sus inmunoglobulinas. ¿Y qué hay en el hospital? Bacterias multiresistentes. Hay estafilococo, hay pseudomonas que a este le haría estragos. Por lo tanto, este está aislado, no está o puede estar, digamos, no jamás en infectología. Y ¿para qué lo internan en este primer episodio? Para educar a los padres, para saber qué cuidados hay que tener con ese paciente, cómo debe estar protegido el paciente todo el tiempo, cómo debe ser su dieta, su rutina diaria. Y después rapidito a su casa, solamente para eso, ¿ya? Si existe infecciones, se puede dar antibióticos. El medicamento de elección es un corticoide que es no la dexametasona, no la hidrocortisona, la prednisona, prednisona, ¿ya? 2 miligramos kilopeso día dividido en 2 tomas. El 95% de las nefrosis lipoideas responden al corticoide, a la prednisona. A ese grupo, chicos, se les dice que son córticosensibles porque responden muy bien. Y además algo que me olvidaba, cuando este niño se interna, se pone un letrerito en la cabeza de su cunita. ¿Y para qué es ese letrerito? Para cualquier médico que cambian de guardia sepa qué tipo de síndrome nefrótico es. ¿Ya? Entonces tiene que decir síndrome nefrótico y su apellido será córticosensible, córticoresistente, etcétera, que vamos a ver. Córticosensible es aquel que responde, el 95%. Pero hay pacientes que cuando han fundido edemas, ya se los ve bien, han fundido edemas, ya no están eliminando proteínas y después de unas 2, 3 semanas, un mes,
se corta el corticoide. Y una vez que se ha suspendido el corticoide, nuevamente empiezan a orinar proteínas. Y nuevamente empieza el edema. Entonces, le dan nuevamente el corticoide, mejora. Cuando se suspende, de nuevo empieza. A eso se llaman corticodependientes. ¿Ya? Y si no hay respuesta, se llaman corticoresistentes. Son en general estos pacientes que tienen otro tipo de lesiones, ¿ya? Y en 4 semanas se da citostáticos, ya drogas más pesadas. El tratamiento, la nefrosis con lesiones, solo el 7 al 20% responden al corticoide, el resto no responde. El 25% de la nefrosis lipoidea nunca recaerá. Es decir, es el porcentaje menor, chicos, que no recae. El 25% presentará por lo menos 2 recaídas al año y el 50% recaerá a menudo. Suspenden un poquitito, descansa y luego recae, y luego recae, y luego recae. Entonces, fíjense, el 75% recae de este cuadro. Se da dieta hiposódica, normoproteica, parecería lógico dar hiperproteica, pero no, se da normoproteica porque hay compromiso renal, se puede dar concentrados de albúmina y contraindicado las vacunas virales. Entonces son niños que hay que tener mucho cuidado, queridos. ¿Tienen alguna pregunta?